Levantamos las manos para orar por las peticiones que hay. Padre que estás en gloria, te pedimos por estas necesidades de tu pueblo, las que traen en su corazón, y te pedimos para que la palabra encuentre cauce, fluidez, para alimentar la tierra y mojarla como la necesitamos tanto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Gloria a Dios. Todas las necesidades están puestas delante del trono del Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a leer una porción ahí sentados. La porción es en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 en adelante. Estamos viendo doctrinas básicas, entonces vamos a ver ahora la administración y los dones, más que todo ministración. El que dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra, que lo haga con la fortaleza que Dios le da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, Dios, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, usted nota que en las doctrinas básicas que hemos estado estudiando, que vamos a recopilarlas después en un set, para que las tenga usted y que sepa qué atenerse, hemos visto el arrepentimiento, el trabajo primero del Espíritu afuera, arrepentimiento, conversión, bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo, no sé, crecimiento de la iglesia, dónde debe congregarse. Ahora vamos a ver cómo se maneja la iglesia. Usted oyó, por ejemplo, que dijimos que la iglesia estaba pasando en un estado no normal en el sentido de lo ideal. O sea, ha pasado épocas en que ha tenido más bajas, épocas más altas, pero ahora está pasando por una crisis que se llama la crisis de manifestaciones. Pareciera que las manifestaciones estuvieran más bien con los contrarios que no con la iglesia, pero debemos de pensar que tiene épocas el Señor determinadas, aunque para los poderes todo el tiempo es para el que cree. Pero, por ejemplo, la iglesia actualmente, en cuanto a ministerios y en cuanto a ovejas, está pasando por un periodo de vara seca. La vara de Aarón se volvió sobrenatural, se volvió espectacularmente vivificada en una noche. Estaba usándose una vara seca, de repente floreció, de repente reverdeció, y esa vara en una sola noche, o sea, un suceso sobrenatural para una época de oscuridad. Entonces viene el momento en que la iglesia va a ser dotada en sus ministerios y en todo ámbito de la vara de Aarón floreciente. Va a venir una visitación indudablemente de tipo espiritual, un derramamiento de la lluvia tardía, para que entonces brote el poder. Amén. Pero mientras tanto, a la gente de fe, actualmente, a la gente según se desenvuelve en la fe, le da una dotación de manejo sobrenatural. Son los carismas. No sabemos hasta qué punto podríamos decir que sería doctrina fundamental, pero yo creo que tiene mucha importancia para nosotros,
cómo se van a manejar los ministerios, los dones, los carismas. ¿Quién los va a manejar? ¿Cómo van a ser? Pablo da instrucciones muy precisas en 1 Corintios, pero vamos a ver ahora esta porción y después en otra vez vamos a ver cómo él explica, Pablo, los dones carismáticos sobrenaturales, quiere decirse con eso, que van a fungir en la iglesia para que la voz del Espíritu Santo se oiga. Usted sabe que Cristo habló con sus propios labios hace 2000 años. El Espíritu hablaba por medio de sus labios. Por eso fue lleno del Espíritu y empezó a predicar la doctrina que no era de él, sino del Padre. Y empezó a predicar lo que el Espíritu le daba. Pero luego después se fue. Al irse, dejó al Espíritu Santo, que no tiene cuerpo, lo dejó para que, así como usó el cuerpo de Cristo físico, usara el cuerpo místico, la iglesia, de tal manera que ahora iba a hablar el Espíritu Santo, o sea, Cristo ascendido por medio del Espíritu Santo. Pero tampoco el Espíritu Santo no tiene boca, no tiene corporeidad. Entonces usa la corporalidad de la iglesia. ¿Está claro eso? Porque dijo que nosotros seríamos vehículos por medio de los cuales hablaría el Espíritu. Así es. O sea, ahora es el Espíritu Santo hablando. Hace 2000 años, Cristo hablando en el Espíritu. Ahora la iglesia debiera estar hablando en el Espíritu durante el tiempo hasta que regrese el Señor. Y entonces sería el Espíritu Santo usando nuestros miembros. Veamos, cada uno, note en el 4:10 de Primera de Pedro, cada uno ha recibido un don. Inmediatamente pensamos en dones sobrenaturales, pero está hablando que cada uno ha recibido una forma de servir, porque no se menciona, por ejemplo en Romanos, no se mencionan solo los dones carismáticos, sino se mencionan el don de presidir, ministerios de ayuda, de proveer. No son carismáticos. Los carismáticos son los 9. O sea, carismáticos sobrenaturales, ¿no? No que pertenezcan a alguna organización que se llame así, sino que son dones sobrenaturales que salen de lo común. Muy bien. Entonces aquí dice, cada uno tiene un don especial. La pregunta sería, que le hago yo, pero también se la debería hacer usted. Si se la hago yo, ¿cuál es su don? Si se la hace usted, ¿cuál será mi don? Porque si dice aquí que cada uno tiene, usted debe tener. Por ejemplo, cuando se reúne la iglesia, dice, cuando se reúnen los hermanos, tiene cada uno algo que aportar, y está hablando de dones. Uno que doctrina, otro que revelación, otro que profecía. Ahí están los dones. Ahora, repito e insisto, si cada uno tiene un don, ¿cuál es el suyo? ¿Lo trae a la iglesia? ¿Se lo guarda en casa? ¿Se lo traga que no lo dice? No sé. Pero cada uno debiera tener algo que agregar al fogón
¿Por qué no está diciendo ahí si los pastores tienen esos dones? Sino cada uno tiene un don, lo ha recibido. Ahora dice, úselo. Entonces debe haber gente que teniendo el don, no lo usa. No le va a estar diciendo el Señor, úsalo, usa el don, si no se lo dio. A veces se tiene la intención de decir algo y dice usted debe ser idea mía y se lo traga. Y a lo mejor era exhortar, incentivar, cooperar, o predicar, o profetizar, pero lo apaga. Sigamos. Ahora dice que este manejo debe ser, y nótelo, para ser sirviéndoos los unos a los otros. Entonces no es un don para que yo pida, por ejemplo, y me ponga la mano así, Señor, que yo aquí, que yo acá, que yo más allá, que yo. No, déle a otros. Ya me explico, ¿verdad? Entonces, el que solo se esté edificando él, el que solo se está sirviendo él de los dones, está haciendo mal. Porque es para que nos sirvamos unos a otros. Esa es la razón de reunirse. Imagínese usted, dice, no, pero yo solo voy a recibir y me lo llevo para la casa. Ojalá que a lo menos comparta eso con su casa. Pero hay quienes no, ni aquí, ni allá, ni acullá. Callados, no dicen nada. Y a lo mejor la señora les pregunta, ¿y de qué fue el servicio? Pues hubo culto. ¿Y de qué predicaron? Para eso debes de ir. Ahora note usted. Si uno no se edifica, ¿cómo puede edificar a otros? Hágame favor. Si el labrador, leñador, no afila el hacha, ¿cómo va a cortar? Entonces hay gente que dice, bueno, yo estoy recibiendo, pero también si el leñador solo se mantiene afilando el hacha y nunca corta leña, tampoco, ¿verdad? Que muestre el hacha afilada cortando. O sea que los dos extremos, o solo se llena, usted va de afilarse y va de afilarse y nada de ópera, ¿verdad? O bien todo lo quiere dar y no recibe nada, no tiene nada. Acuérdense que nadie puede dar lo que no tiene. Muy bien, vamos a ver algo más. Entonces la iglesia debe compartir los dones y debe tenerlos para servicio de todos. Y agrega, como buenos administradores. Quiere decir, hermano, que no garantiza el que el Señor le dé un don que usted lo va a usar bien. Porque si no, no diría ahí, y sé buen administrador. Quiere decir que el Señor está esperando que haya, aunque no quisiera Él, ¿verdad?, malos administradores. Entonces uno puede trabajar bien, trabajar mal un don. Uno puede hacer buen uso, mal uso. Por ejemplo, Moisés, ábrele a la roca que dé agua. Como estaba enojado Moisés, ¡plau!, le pegó con la vara y dio agua a la roca. La orden era, háblale. Él la golpeó y dio agua. El mismo resultado. Pero lo llamó Dios y le dijo, por haber hecho eso, no vas a entrar en la tierra prometida. Por las rencillas de Meriba. O sea, porque hiciste a tu manera, como yo no te ordené, no vas a entrar. Ese fue el castigo para él. Pero el agua salió. O sea que de alguna manera Dios provee.
pero te llama la atención y te pide cuentas de por qué lo hiciste como quisiste. Ese es un buen ejemplo. Moisés no entró por algún pecado, hermano, otro pecado. Él entró porque se arrogó el derecho de hacer como él quería y no como Dios decía. Eso fue todo. Y no entró. Y le rogó a Dios 3 veces, no sé cuántas veces. No, le dijo a Dios. No y no. Y como siguió rogando, ya no me hables más de eso. Y de una vez lo acostó y le quitó la vida. Bueno, ahora va. Qué castigo fuerte, ¿no? Para un líder como Moisés. Vamos a ver qué otra cosa. Buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Tomemos en cuenta que eso no es nuestro. Es una multiforme gracia. Gracia y gracia. Ahora, ¿cómo uno maneja la gracia? ¿Cómo uno se maneja? Yo diría, hermanos, que viniendo a la congregación de estudios bíblicos, discipulados y todo lo que usted ya sabe, deberíamos de aprender cada día cómo manejar, ya no aprender cómo salvarse, ya está salvado. Ahora, cómo manejarse y cómo hacer que esa salvación se sobreabunde para que otros también sean tocados. ¿Dice amén todavía? Bueno, esa es la razón de la iglesia. Vamos a ver qué más. Dice, el que habla, el que predica, pues, el que emite algo como diciendo que es de Dios, hable conforme a las palabras que Dios da. No se vaya más allá ni más acá. Claro, uno quiere explicar las cosas y le ponen vestido de este color y de otro color a los pensamientos. Claro que se tiene que redondear, hasta la misma Biblia tiene letras bastardías que redondean los conceptos. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a decir lo que Dios no dijo. Podemos envolver el pensamiento, pero no lo podemos deformar, o no lo debemos deformar. Entonces uno va a hablar lo que Dios le dijo, el concepto. Por ejemplo, en una profecía, no está dictando el Señor cada frase, porque si estuviera dictando, sería traducción, cuando se interpretan las lenguas. Pero no es traducción, es interpretación. Es ¿qué dijo? Y dar el concepto. Por eso unos lo dan en una forma, otros en otra forma, palabras aquí, palabras allá, de tal manera que no se pierde el concepto. Por eso a veces se habló 10 minutos en lenguas y se interpretaron 2 minutos, o viceversa. Se agrandó. Porque es interpretación. Cuando se interpreta no tiene que ser literal. Cuando se traduce sí. Pero cuando se interpreta, agarró el concepto el intérprete y lo vierte en su forma. Eso es. Alguien me reclamó una vez, me dijo, mire, habló un minuto en lengua, me dice, y mire todo lo que habló la otra persona. Si está interpretando, le dije. Está interpretando, no está traduciendo. Amén. Gloria a Dios. Ojalá que interpreten bien. Ya ese es otro problema. Por eso el Señor manda que se juzgue la profecía. ¿Por qué? O la interpretación de lenguas. Porque puede que el concepto no lo haya agarrado bien la persona. Muy diferente es cuando se hizo la inspiración para la Biblia. Ahí sí fue cabal, en el idioma original. Mire que hasta se cuida eso, en el idioma original. Ya las traducciones, ya hay que ver si son buenas o son malas. Pero no podemos juzgar la Biblia, podemos juzgar las interpretaciones
o las traducciones, pero no la Biblia. El concepto de Dios tiene que estar nítido ahí. Amén. Amén. Porque a cualquiera se le ocurre hacer una Biblia ahora, hermano. Pasé por cierta ciudad y me dijeron, ¿y ya conoce la Biblia tal? No, le digo. Pues fíjese que una agrupación que se hizo aquí, como tienen facilidades y a veces tienen bastantes dólares no devaluados, hacen Biblias. Y en una iglesia, un grupo de iglesias allá en Estados Unidos, tenían su Biblia del pastor. El pastor hizo su Biblia. Hizo su traducción y todo. Y ya andaban ahí, ¿no conoce usted la Biblia tal? Hermano, si cada uno va a hacer su Biblia y cada pastor va a tener su redacción, la cosa se pone difícil, peor todavía. ¿Verdad? Si siendo instituciones serias, que tienen muchos eruditos y esto, y lingüistas, se las ven a palitos, como decimos acá, ¿cómo será que alguien, yo voy a hacer mi Biblia, Evangelio según San Otto, Sancocho, y ahí va, y ahora aquí dice así, pero yo digo asá? Ridículo eso, absurdo. El que habla, leo, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Seguro, si no venimos a otra cosa. Yo no le vengo a contar de mis peripecias y no vengo a contarle de mi familia y no vengo a contarle de mis nietos, ni de vez en cuando lo menciono porque tengo gusto en decirle, pero no es parte de lo que yo tengo que estar. Le tengo que transmitir el concepto de Dios. Podría hablarle, vamos a ver, la fisiología y los riñones y el páncreas. Ese va a ser el tema de hoy en la noche. Pues van a venir solo los que tengan interés en las cosas temporales. Mire, con riñones o sin riñones, ahí vamos para allá, hermanos, y vamos para allá. Hay que miren cómo salen ellos funcionando. El Señor no utilizó un minuto en explicaciones astrológicas o fisiológicas. Y que si alguien sabía de eso era Él, hermano, si Él nos hizo, ¿verdad? Bueno, Él no utilizó, como en los tiempos de Salomón, ¿verdad? No utilizó hablar de botánica. Él sabía más botánica que Salomón. Salomón disertó sobre los árboles. Era otro tiempo, hermano. Ahora ya no da tiempo de estar hablando de los árboles, que no da tiempo de hablar de nosotros. Ahora es cuestión de hablar de la redención, de lo que urge, de lo que interesa. Aleluya. No de hablar cuántos años tiene una ceiba y cómo se miden los años de la ceiba. ¿Qué me importa la ceiba, hermano? A mí lo que me interesa es que su alma se edifique, hermano querido, con la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, claro, los entendidos entenderán. Los necios seguirán actuando neciamente. Eso está escrito. Entonces, hay que llegar, pero tengamos el cuidado de que los entendidos sean atendidos. Los necios que sean distinguibles para no perder perlas, para no desperdiciar revelación de Dios. Por eso es que el Señor es tan maravilloso cuando habla a las 7 iglesias. ¿Acaso dice, y oigan, porque si no los voy a fundir? El que tenga oído, ¿sabe cómo dice otra versión? El que quiera atender, atienda. Y el que no atienda la voz del Espíritu. Que en esencia ese es el concepto. El que tenga oídos para oír, oiga, si todos tenemos orejas. Pero oídos para oír, no todo. Para atender, no todo. Por eso digo que ni Dios ni el Espíritu Santo obliga. Atiende, ¿quieres atender? Bueno, en aquello de los dones, de las lenguas y todo aquello que dice Corintios, habla y dice, porque el que quiere ignorar, fíjese, eso dice, el que quiera ignorar eso, será ignorado.
Así dice en el original. Será ignorado. O en otras palabras, ¿quieres atender? Muy bien, y le da. ¿No quieres atender? Te ignoro. Ya no te digo más. Ese es el concepto. Por eso no podemos coger de la solapa a alguien y reunirlo. Tiene que ir a oír la doctrina. Porque estará ahí, pero su pensamiento estará en la feria de Jocotenango. ¿Ah? ¿Verdad? En vez de venirse para acá con el cuerpo, mejor que lo traslade a la fiesta, pues. No se puede hacer haciendo dos cosas. Ahora bien, el que ministra, fíjese, arriba el que habla, ahora el que ministra, que no se haga el que él está fabricando algo, que no haga como que él es el que tiene el poder. El que ministra dice que lo haga con la fortaleza, vamos a ver cómo dice literalmente, que lo haga con la fortaleza que Dios le proporciona. ¿Por qué va a agregarle otros 2 pisos al edificio? ¿Por qué va a querer hacerle agregados al Señor? Él está dando eso de. No invente, pues. Por ejemplo, decir, ahí estábamos orando y habían 20, tal vez eran 2. Y el uno salió sanado y el otro salió más sano todavía. Y tal vez ninguno de los 2 se sanó. ¿Para qué? ¿No quiere Dios propaganda extra que no sea real? Amén, hermano. ¡Ah, cómo me usa el Señor! A uno le salieron ojos nuevos, a otro dientes nuevos y al otro le salieron orejas nuevas. Y ninguna de las 3 cosas es cierto. Pero si hubo algo que atestiguó el Espíritu y sucedió y sucede, amén, promúlguelo y dígalo. Pero el que ministra, hágalo de tal manera que sí utilice la fortaleza que Dios da, que no utilice su fortaleza, que no utilice sus ocurrencias, sus ideas, porque de esa manera, haciendo como que es el hombre, no va a ser glorificado Dios sino el hombre. Y dice acá que debe hacerse de tal manera para que en todo, fíjese bien, sea glorificado Dios. Lo está leyendo en el 11. En todo sea glorificado Dios mediante Jesucristo. Si no, usted declara para darle una manita al cielo, usted declara sano al moribundo. Sano. Quede sano, ya está sano, dice. El otro se queda boqueando y se va. Ya está sano, pero está del otro lado. No es el hecho. ¿Por qué lo va a declarar sano si Dios no le está diciendo eso? Ahora usted puede orar por los enfermos y hasta por los medio muertos. Y hasta por un muerto si quiere. A ver si Dios lo resucita. Dios, Señor, haz algo ahí, ¿verdad? Tu voluntad. Pero no le va a decir, hermano, mañana en la mañana está desayunando con usted. Mañana en la mañana sale para el cementerio, hermano. ¿Por qué esos alardes? Porque quiere el ministro echarse gloria que le pertenece al Señor. No digamos más de lo que Él nos diga. Son inmadureces humanas o malos deseos humanos. Amén. El que va a ser glorificado tiene que ser Dios por medio de Jesucristo. Porque a Él pertenece la gloria y la honra y todo eso. Aleluya. Ahora si miramos 1 Corintios 12 o 14,
Pero va a permitirme que mire algunas cositas ahí. En 1 Corintios 14, también hay algunas por ahí cerca. Fíjese que dice, por ejemplo, en estas, dice que cuando alguno se reúne, cuando la iglesia se reúne, o los hermanos se reúnen, 14:26 me parece, ¿no? Fíjese bien, si los hermanos se reúnen, cuando se reúnen, cada cual, en esta versión Las Américas dice, aporte, pero no por hacer algo y sumarse al grupo, inventarlo. ¿Qué está diciendo? Y también si nosotros vemos que dice el Señor a través de Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular, vosotros sois. Y a unos puso los que sanan, ¿dónde están? Y a otros los puso los que exhortan, y a otros los que hacen esto, a otros los que hacen otra cosa. Me parece que es 12:36, ¿verdad? 12, capítulo de 1 Corintios. 28, gracias. Y en la iglesia ha sido designado, Dios ha designado, Él designa pues, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen dones de sanidad, los que ayudan, los que administran y los que tienen diversas clases de lengua. Nota. Pero fíjese que todo dice, ¿cómo no? Milagros, este está bueno. ¿Y ayudar? Que esté en la lista. No, ayudar no, porque es un ayudantote. Note usted, nosotros queremos lo más espectacular, pero ayudar es uno de los dones. Presidir la reunión es otro de los dones. Gloria a Dios. En la iglesia, Dios puso todos estos elementos. Y dice en el verso anterior, 27 de 1 Corintios 12, dice, ahora bien, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente es un miembro de Él. Nadie puede decir, por ejemplo, yo soy el cuerpo de Cristo. Yo lo más que puedo decir, yo soy miembro del cuerpo. Pero todos en conjunto podemos decir que somos el cuerpo. En conjunto. Ni siquiera solo los que estamos aquí congregados podemos decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una parte, porque el mundo está lleno de otros como nosotros, entonces todos juntos sumados somos el cuerpo de Cristo. Esta será la parte del cuerpo de Cristo que funciona aquí. E individualmente, nosotros somos miembros de ese cuerpo, o sea, parte de ese cuerpo. Si vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte, los miembros son puestos para funcionar. No se va a llenar el cuerpo de miembros para que no funcione. ¿Para qué tener miembros? ¿Verdad? Pero habiendo miembros, va a haber funciones de cada uno, según lo que Dios le dio. Está explicado eso. No sé si querrán hacer alguna pregunta. No sé, no dijimos nada de pregunta. Todos tenemos 5 minutos nada más. Al tiempo, ¿eh? 15 minutos todavía. ¿Aguantarán los hermanos 15 minutos más? Para reponer tiempo. ¿Quiere hacer algunas preguntas al respecto? Mándelas pues por cordillera. Ahora, lo que sí estamos explicando es que la necesidad de dones es porque el Espíritu no solamente quiere hablar a la iglesia, literalmente, sino que también quiere hacerla funcional. Por eso el Espíritu Santo no se concreta solo a hablar, profecía, don de lenguas, etcétera, sino que actúa para que nosotros nos movamos
en los servicios. Uno es hablar, el Espíritu, y otro es dinamizar por el Espíritu la iglesia, el cuerpo. Amén. Sí, no había advertido a los hermanos de preguntas, pero pensando que nos descontroló la luz, quizá nos quedan unos minutos, unos 10 minutos. ¿Habrá alguna pregunta que se quiera hacer ahí? Entonces, siempre hablando de la necesidad de congregarnos para beneficiarnos de los dones, tanto naturales bajo ungimiento como los dones carismáticos, o sea, dones sobrenaturales. ¿Los ministerios son dones también? Los ministerios son dones en cierto sentido, vamos a decirlo cómo. Los ministerios son dones porque son regalos de Dios a la iglesia. En ese sentido es un don para la iglesia. Pero este es un ministro que le van a poner dones para servir a la iglesia. Él es un don que va a recibir dones. Es que usted nota que si el Espíritu Santo está manejando el cuerpo místico de Cristo, entonces él es como que si ahora el Espíritu Santo estuviera actuando, porque por eso dejó la comandancia general Cristo para irse a interceder y dejar que el Espíritu tomara su lugar utilizando los cuerpos de todos los componentes de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, porque el Espíritu Santo no está haciendo culto para Él, sino está haciendo algo en conjunto para el Cristo de la gloria que está a la diestra del Padre. ¿Cómo saber qué don tengo y cómo se manifiesta? Diríamos que uno debe sentir las inclinaciones. ¿Cómo sabe el pintor que tiene vocación de pintar? Nota una habilidad en su mano, ¿no? Facilidad. Entonces prueba y resulta pintando muy bien. ¿Cómo será que usted tiene que tirarse al agua para ver si el agua está fría? Tiene que actuar, pero por supuesto tampoco inventar. Yo recuerdo una vez que un ministro lo tuve que detener porque le estaba diciendo a la gente, hable, porque usted es ungido y todo lo que tiene en la cabeza viene de Dios. Depende. Con razón a veces se dicen cosas raras, ¿no? Entonces, no todo lo que se tiene en la cabeza viene de Dios. Nosotros deberíamos tener la mente de Cristo, pero no la desarrollamos. Pero mientras la desarrollamos, no podemos creer que todo lo que tenemos viene de Dios. Puede que venga de nuestra listura o de nuestra lentitud, que es peor. Hermano Otto, ¿podemos hablar lenguas en todo lugar que nos encontremos? Siempre y cuando no las haga usted. Seguro que se puede hablar a voluntad. El Espíritu está ahí, Él quiere hablar y habla. Y usted solo le da lugar, pero tampoco la puede hacer. No sé si me expliqué. El Espíritu les daba las lenguas para que las hablasen. Así dice una traducción. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no las habla, sino que te las pone para que tú las hables. ¿Me explico, verdad? Hay gente que tiene ahí las lenguas ya en la mente y no las habla. Porque dice, no, eso debe ser que no debe ser. Están ahí, habla. Pero también hay que tener la sabiduría, la sensatez, la madurez de ejercitar los miembros para que sea de veras una utilización correcta. Como le repito, esa persona decía, hable, porque como es ungido usted, lo que tenga ahí viene de Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Un ungido puede estar ahí más frío que la refrigeradora y pensando en saber qué otra cosa. Y si dice eso es de él, eso no es de Dios. Será su asunto, ¿no? En 1 Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas estén sometidos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede dominar su espíritu para ser canal correcto del Espíritu Santo. Nadie puede pretender que el Espíritu Santo lo obligó a hablar.
Nadie puede pretender, es que es del Espíritu, no lo puedo detener. Usted puede sujetarse. Esa es una interpretación. La otra es que deben haber profetas discerniendo en espíritu y que se deben sujetar a las órdenes de los que están juzgando aquello. Cualquiera de las dos es correcta, las dos interpretaciones. Gloria a Dios. Hermano, dice, el liberar demonios es un don. Es una orden, más que un don. En mi nombre echen fuera demonios. Una orden. Allá usted si lo hace o no, ¿eh? Pero de todas maneras se puede catalogar como don porque tampoco sale de nosotros. Nos lo dieron. Y don es un regalo. Si lo interpretamos así, todos van a resultar siendo dones, pues. Pero para diferenciar una cosa de otra, se especifican ciertos nombres. Más bien es echar fuera demonios, es una orden a cumplir. Hermano apóstol, estos dones que son otorgados por el Señor, ¿son para alguien en especial o todos podemos anhelarlos? Acabo de leer que es para todos los miembros. Y anhelar los mejores, que a uno le parecen mejores, no quiere decir que le van a llegar esos, le van a llegar los que Dios quiere, pero puede el Señor complacer si está dentro de la voluntad de Él. Eso, lo que usted pide. Hay hermanos que me dicen, no, yo no quiero hablar en lenguas. Yo quiero que me venga pues un don que yo cuando haga así se levanten hasta las sillas. Bueno, eso ya es un gusto teatral. Hermano, ¿cómo puedo saber cuál es el don que tengo? ¿Será lo que más me gusta hacer? Probablemente están empujando su vocación. Posiblemente. Es difícil contestar eso. Es muy particular en cada caso. ¿Cuáles son los mejores dones? ¿Es el amor y las profecías? Bueno, la Biblia dice nada más que procuremos los mejores. A uno le pueden parecer mejores unos y a otros mejores otros. Si usted me preguntara a mí, pues el don de fe sería el que cría a todos los otros. El de milagros es el más espectacular. Diría yo que sería ese el mejor, o el de fe, pero otros dirían, no, el de sanidades. Depende de los gustos e inclinaciones de cada uno. Hermano, ¿cómo saber cuándo una profecía viene del Señor o de la carne del enemigo? Pues el discernimiento. Si no lo discierne el miembro, va a haber quien lo discierna. Y entonces no podemos dar una libertad absoluta porque para eso juzgamos las profecías. Pero claro, cada uno sabe si la cosa la trajo, le puso mucha salsa a los tacos, dicen en México. El punto es que no vaya usted a hablar lo que Dios no le está diciendo. Amén. Hermano, si uno ha tenido el don de profecía, pero si se ha apagado el espíritu, ¿podrá el Señor volver a usar otra vez ese don? El Señor puede rehabilitar todo, hermano, todo. Media vez usted se da. Pero yo creo que cuando se está apagando y apagando algo, Dios ya después no responde. Respondió aún a Sansón, pero solo para que muriera, ¿no? Le respondió todavía. Que tenga fuerzas, le dio, pero le cayó el templo encima. Cuando él debía haber usado las fuerzas de Dios, cuando no caían los templos encima. ¿Los que profetizan tienen unción profética? Deben tenerla. No es nada más de pararse y hablar. Como dijo una persona hace mucho tiempo, que se ha quedado como algo ejemplar. Así que dijo una serie de cosas, ¿verdad? Bien hilvanadas, bien preparadas. Dijo, estos son los deseos de Chepita. Bueno, pues ojalá no haya chepitas aquí. Porque no se trata de ver los deseos y oír los deseos de Chepita, sino los deseos y órdenes del Espíritu Santo. Por lo menos fue sincera Chepita, ¿verdad? Hermano Otto, la Biblia dice en 1 Corintios 14, procurad el don de profecía. ¿Cómo puedo procurarlo? Bueno, el contexto lo dice. No es procurar el don de profecía, sino que es que si hemos de escoger entre hablar en lenguas
Y profetizar, dice, es mejor profetizar porque te entienden. Pero no está diciendo que el otro no es don apetecible. Lo que pasa es que la gente quiere más bien llenar su gusto que el gusto del Señor. Pero no es, sobre todo, que profeticéis, que está en un plano mejor solamente, porque está en el mismo nivel, pero está en un plano mejor porque lo entienden los que lo rodean y edifica a los que rodean. En cambio, el don de lenguas puede ser que si no hay interpretación, no edifica a nadie. Los dones son 9. ¿Por qué en nuestras reuniones solo se manifiestan solamente lenguas e interpretación y profecía? No. ¿Qué de los otros 6? No. Lo que pasa es que unos son como privados, como personales, como que sea. No, los que son de hablar sí se oyen aquí. Los otros están operantes. Y ustedes no saben la cantidad de gente con que se habla y se le dice y se hace esto y se hace lo otro. Pero esos no son públicos. Por eso los 9 dones carismáticos son, digo carismáticos insistiendo en la palabra, que quieren decir sobrenaturales, son los dones espectaculares, pero hay dones que nadie los está mirando, pero están operando. Dirigencias, ayudas, milagros muchas veces, sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, está operando, pero no está operando así en público. En cambio, los que operan en público, que se oyen y que hasta se tienen que tabular, ¿cuántos es lenguas, interpretación de lenguas, profecía? Y de vez en cuando se ve palabra de ciencia, pero no es que no haya, sino que no se ve en público, pero está operante. Claro, no en la cantidad que quisiéramos, pero eso es por problemas de cada uno, ya no es problema del Espíritu. Muy bien, creo que estamos con la última. Hermano, ¿en un cristiano se pueden manifestar los 9 dones? Bueno, yo no veo por qué se tienen que manifestar los 9 en uno, cuando hay tantos que quieren siquiera la mitad de uno. Entonces, Él reparte. Ya me imagino si solo una persona tuviera los 9, si esa persona no viene, se cae el culto. O tiene los 9 y se va a poner como que es Michelin. Porque se hincha el hombre. Por eso mejor reparte. Y dice que a veces reparte con los más sencillos. Amén. Gloria a Dios. Levantamos las manos. Aleluya. Recibe, hermano, recibe bendición en estos estudios, en estas enseñanzas. En el nombre de Jesús.